nombre es Oscar Ramírez y yo les voy a hablar acerca del cálculo del tamaño de la muestra. Este tema lo habíamos visto en clase y más que todo esto será un pequeño repaso. Para calcular el tamaño de la muestra o para determinar el tamaño de nuestra muestra, debemos de tomar en cuenta ciertos aspectos relacionados con lo siguiente. Tenemos el parámetro, el estimador, el sesgo, el error muestral, el nivel de confianza y la varianza poblacional. El parámetro. El parámetro se refiere a la característica de la población, que es objeto de estudio, es decir, por ejemplo, si evaluamos un grupo de estudiantes, la vamos a medir a través de los promedios o de sus calificaciones. Este vendría a ser lo que es el estimador. El sesgo estadístico, ¿qué es esto? Es la diferencia que se produce entre el estimador matemático y su valor numérico. Esto se produce cuando hemos realizado un análisis. También tenemos lo que es el error muestral. Este siempre se comete ya que siempre existe una pérdida de la representatividad. Cuando nosotros escogemos elementos de la muestra siempre tiende a haber un cierto porcentaje de error. También tenemos lo que es el nivel de confianza. Esta es la probabilidad de que la estimación efectuada se ajuste a la realidad, o sea, que caiga pues en el intervalo que nosotros hemos pasado o en el estimador que nosotros hemos puesto por medio. También tenemos lo que es la varianza poblacional, que es una medida de dispersión que representa la variabilidad, o sea, cuánto varían una serie de datos respecto a su media. También tenemos para calcular el tamaño de la muestra unas fórmulas. Y aquí hay dos factores importantes que debemos tomar en cuenta. Cuando la población es infinita o desconocida, y también cuando estamos hablando de variable cualitativa o cuantitativa. Tenemos dos fórmulas para cada tipo de variable. Tenemos la fórmula número 1 para cuando la población es infinita o desconocida, pero que la variable es cualitativa. Y tenemos la fórmula 2, que también es cuando la variable es cualitativa, pero cuando la población es finita o conocida, es decir, cuando tenemos el número de la población que vamos a estudiar. Tenemos la fórmula 3 para cuando la población es infinita, o sea, no conocemos el número de la población, pero nuestra variable es cuantitativa. Y la 4 es cuando nuestra variable es cuantitativa, pero tenemos el número de la población. Y aquí tenemos las representaciones de la variable que tenemos en nuestras fórmulas. N viene a ser el tamaño de la población, la N minúscula el tamaño de la muestra, la P viene a ser la probabilidad a favor, la Q la probabilidad en contra, la E el nivel de error, la desviación estándar, la Z viene a ser la coeficiente de confianza y la A o alfa el nivel de significación. A continuación vamos a desarrollar un ejercicio que nos quedó en la tarea. El ejercicio número 3. Dice, ¿a cuántas familias se tendría que estudiar para conocer la preferencia del mercado? Dice, para conocer la preferencia del mercado en cuanto a las marcas de champú para bebé. Si se conoce que el número de familias con bebés en el sector de interés es de 22.000. El nivel de confianza es del 97% y el margen de error es de 6%. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer nosotros? Definir qué tipo de variable es. Y si nos vemos en este ejercicio, estamos hablando de una variable cualitativa. ¿Por qué? Porque estamos hablando de marcas de champú. Esta sería una variable cualitativa. Ahora, definir si la población es definida o indefinida.
y vemos que estamos hablando de una población definida porque tenemos el valor aquí de la población, que hablamos de 22.000 familias. A continuación, lo que tenemos que hacer es buscar cuál es la fórmula que vamos a utilizar de acuerdo al tipo de variable y al tipo de población. Dijimos que la población era conocida y que la variable era cualitativa, entonces por lo cual usaríamos lo que es la fórmula número 2. Aquí la tenemos. Tenemos que n es igual a n mayúscula por z al cuadrado por p por q, dividido entre n menos 1 y al cuadrado más z al cuadrado por p por q. Ahora que lo que tenemos que hacer es poder localizar lo que son nuestros datos. N, ¿qué es? Dijimos que era el tamaño de la población. ¿Cuánto es el tamaño de la población? Son 22.000 familias. Z. ¿Cómo encontramos Z? Lo tenemos el nivel de confianza en esta tabla. Dijimos que es del 97%. Localizamos el 97% y vemos que es de 2.8. Aquí lo tenemos. Entonces el valor de Z sería 2.8. Tenemos también lo que es P. P dijimos que era la probabilidad a favor. Tenemos el 97%. Entonces, ¿qué es lo que hacemos en este caso? Dividimos 97 entre 100 y nos va a dar 0.97. Ahora tenemos Q, que es la probabilidad que tenemos en contra. Lo que nos sobra del 100% sería un 3%. Esto lo dividimos entre 100 y nos va a dar un 0.03. Y en el error, o sea, el margen de error, dice aquí que es de un 6%. De igual forma, dividimos el 6% entre 100 y nos va a dar 0.06. Ahora simplemente sustituimos los valores en la fórmula. Vemos que n era 22.000. 22.000. Ahora, z al cuadrado. ¿Cuál es el valor de z? 2.8. 2.08. 2.08. Ahora, el valor de p es 0.97. Ahora el valor de q, que es 0.03. Ahora en la parte de abajo. N dijimos que era 22.000 menos 1. Ahora, e al cuadrado sería el 0.06 al cuadrado. Ahora z al cuadrado. ¿Cuál es el valor de z? 2.08. Seguidamente sustituimos el valor de q, de p quiero decir, es 0.97. Y por último, para completar la fórmula, sustituimos el valor de q, que es 0.03. Bien, ahora
Bien, dijimos que era 22.000. Ahora, calculamos cuánto es 2.08 al cuadrado. Y esto nos da a 4.3264. Además, solo lo copiamos 0.97. Ahora aquí, ¿cuánto es 22.000 menos 1? Nos queda a 21.999. Ahora, 0.06 al cuadrado, esto nos da 0.0036. Dijimos que 2.08 al cuadrado daba 4.3264. Lo demás solo lo copiamos nuevamente. Copiamos lo demás, 0.03. Bien, ahora lo que hacemos es realizar la multiplicación de toda la parte de arriba. Multiplicamos lo que es 22.000 por 4.3264 por 0.97 por 0.03. Esto nos va a dar un resultado de 2.769.769.76.128. Bien, ahora continuamos con lo que es la multiplicación de 21.999 por 0.0036. Esto nos va a dar a 79.1964. Esto se lo vamos a sumar a la multiplicación de 4.3264 por 0.97 por 0.03. Esta multiplicación nos da 0.1258. Bien, como quedamos, dijimos que íbamos a multiplicar estos datos de aquí abajo, 4.3264 por 0.97 por 0.3. Que dijimos que nos daba 0.1258, 98, 24. Bien, ahora lo que nos resta es dividir esos datos. Volvemos a copiar el dato de arriba, que es 2.769.76
128. Y lo vamos a dividir entre la suma de estos datos de aquí abajo. ¿Cuánto nos da esa suma? Nos da 79.3222, 98.24. Al dividir estos datos, este dato de arriba, vamos a dividir con el de abajo y nos va a dar un total de 34.91, 78, 14, 30, 26. Este dato lo podemos redondear y nos va a quedar en un total de 35. Entonces, ¿cuál sería la cantidad o el tamaño de la muestra que nosotros vamos a estudiar? La muestra sería de 35 familias. Entonces, la muestra que nosotros vamos a estudiar para saber o conocer la preferencia del mercado en cuanto a las marcas de champú, vamos a seleccionar 35 familias para poder hacer nuestra investigación. Ahora vamos con el ejercicio número 4. Para ahorrar tiempo, ya lo tengo desarrollado, solo lo vamos a explicar. Dice, ¿cuál debe ser el tamaño de la muestra si se desea saber el promedio del gasto de dinero de los estudiantes en las cafeterías? Se espera una desviación estándar en estudios similares de 3.50 lempiras. El analista está dispuesto a aceptar un error máximo de 0.85 lempiras, con un nivel de confianza del 93% en el estudio. Como en el anterior, lo primero que vamos a hacer es definir qué tipo de variable es y es cuantitativa. ¿Por qué? Porque hablamos de un gasto diario, o sea, de algo que nosotros podemos cuantificar. Entonces sería variable cuantitativa. La población viene a ser indefinida. ¿Por qué? Porque no tenemos un valor conocido, no nos dan un valor exacto de la población, sino que solo nos dicen los estudiantes que llegan a gastar en la cafetería. Entonces no tenemos un dato exacto. Al definir qué tipo de variable y qué tipo de población, nosotros podemos definir qué fórmula vamos a utilizar, y en este caso vamos a utilizar la fórmula que tenemos aquí. Ahora vamos a buscar los datos. Vamos a buscar el valor de Z. Dice que tenemos un valor de confianza del 93%. Buscamos el valor de Z en la tablita cuando el valor de confianza es del 93%. Tenemos que es 1.699. Entonces, ese sería nuestro valor de Z. Aquí lo tenemos. Dice que la desviación estándar es de 3.5 y el error muestral y el error máximo que podemos tener es de un 0.85. Luego solo sustituimos los datos en nuestra fórmula. Z al cuadrado vendría a ser a 1.699 al cuadrado. La desviación estándar al cuadrado, 3.50 al cuadrado. El error máximo es de 0.85 y sería al cuadrado. Luego realizamos estas operaciones que están entre paréntesis. 1.699 al cuadrado me da 2.886601 y 3.50 al cuadrado me da 12.25. 0.85 al cuadrado me da 0.7225. Lo siguiente es multiplicar estos dos datos de aquí arriba. Luego de multiplicarlos me va a dar un total de 35.36086225. Esto lo vamos a dividir entre el 0.7225, que me va a dar un resultado al dividir estos datos de 48.9423.699. Este dato de igual forma lo podemos redondear en 49. De esta forma la muestra sería de 49 estudiantes. Esta sería la cantidad de estudiantes que vamos a estudiar para poder saber cuál es el gasto diario de los estudiantes. Agarraríamos una muestra de 49 estudiantes para saber cuál es el gasto diario en la cafetería. Este sería el tamaño de la muestra que nosotros estudiaríamos para poder conocer el dato o el tamaño de la muestra que nosotros queremos
estudiar. Estos serían dos de los ejercicios que quise explicar. Espero que haya sido de ayuda para cada uno de nosotros. Eh, Esto, en conclusión, nos ayuda a saber eh, la cantidad de la muestra que nosotros debemos estudiar de una determinada población, sea conocida o no sea conocida.